Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias a Dios aquí en la lucha, licenciado. Correcto, ese es lo bueno, ser perseverante, sí. Cueste lo que Sí, cueste. así es, estamos tratando porque sí, ya teníamos rato de no estudiar y hemos vuelto, pero cuesta ya cuando uno ya tiene otras actividades, ¿verdad? Sí, cuesta, la verdad que sí cuesta. Sí, tiene toda la razón, cuesta, la verdad. Sí. Y es que son muchas, es que nunca deja de aprender uno. Y así es. Nunca deja de aprender uno. Tantas cosas que hay que... Bien, mientras esperamos a algunos estudiantes, pueden pasar a firmar asistencia en la pestaña de webinario. Va, perfecto, voy a ir entonces. Y el otro estudiante no sé, de ese invitado, dice, no sé a quién corresponde. El otro estudiante, el de C soy yo. Lo que pasa es que, licenciado, eso le iba a comentar de que como yo a veces tengo problemas con lo que es la máquina, con el audio, entonces me pongo en el teléfono y en la computadora. El teléfono lo ocupo para escuchar o para yo hablar, y la computadora para poder retomar las ideas. Mm, ok, ok, Pero el está bien. DC es mío. Ok, perfecto, gracias. Gracias, Daniel, por hacer esa ¿No? aclaración. Eh, entonces, pasen a firmar asistencia. eh, Es que como aparecen a veces como el correo electrónico, entonces no puedo decir quién es. Creo que es, no puedo decir quién es, ¿verdad? Creo que es, digamos, no sé si, Catherine Campo, ¿verdad? Sí, Ah, ok. Pueden pasar a firmar asistencia, por favor. en eso estoy, licenciado. Ah, ok, perfecto. Ya está la tarea número 2, ¿verdad? No sé si ya pudieron observar. Sí, yo la estoy observando. Sí. Tiene que ver más que todo con los tipos de programación, ¿verdad? Lo más utilizado y todo eso.
Pero, licenciado, una pregunta. Ajá, sí, dígame. No sé si me podría aclarar con un ejemplo ¿Cuál? de la actividad que se encuentra ahí, ¿De la tarea? de la tarea, sí. Ya voy a Mm, entrar ahí. ok. Ah, o quiere que les dé una explicación o la idea más que todo, qué es lo que van a hacer. Sí, solo voy a entrar para aclararle un poquito más como Ok. permítame. Solo voy a entrar por aquí para poder observarla bien, porque sí la estuve viendo, pero tenía como un poco de, bueno, no tenía, Si tengo quiere más se bien las puedo dicho un poco compartir de duda. ahorita. Si quiere se las Si me comparto hace el ahorita. favor, entonces, Ok. va, perfecto, entonces le espero. Ya les estoy presentando, no sé si están viendo, no. No sé si pueden ver, no sé, les pregunto. Sí, se está observando, licenciado. Sí, licenciado, sí, lo estamos viendo. Ok. La tarea número 2 de lógica. A continuación se le presentan las indicaciones generales sobre la segunda tarea que escribirán utilizando cualquier editor de texto, en general archivo PDF, es decir, para que no se modifique, ¿verdad? Eso es bien importante. Eh, Esta es la estructura de cómo ustedes, qué es lo que van a hacer. Recuerden que cuando tenemos una tarea, necesitamos una guía de preguntas para ir desarrollando el tema. En este caso, la temática que se va a hacer es, digamos, el estudiante va a realizar una investigación, analizar y desarrollar un ensayo de la temática. Es decir, ustedes deberán de investigar y aparte deberán de analizar cada uno por ejemplo, del programa, de los programas a utilizar. Es decir, por ejemplo, el tema que se va a utilizar, en este caso, son los lenguajes de programación más utilizados en la actualidad, los que más se utilizan, ¿sí? Analizar y desarrollar un ensayo de esa temática. ¿Cuáles son los programas que más se utilizan? Y algunos lo mencionaron en la tarea número 1. Tenemos Python, Java, programación C. Ustedes lo mencionaron, ¿verdad? Que son uno de los que más se utilizan, ¿sí? Entonces ustedes a la hora de investigar, primero se hacen las preguntas, van a poner los lenguajes de programación más importantes en la actualidad. Ustedes van a investigar, ¿sí? En las páginas web, libros. Entonces tomar en cuenta las siguientes preguntas como guía para el desarrollo de la investigación. Necesitamos una guía. ¿Y cuál es la guía? Pues, ¿por qué son lo más importante? Identificar qué característica, por qué es más importante, este programa es más importante que el otro, en qué áreas son las más importantes, cada uno de ellos, ¿sí? Elaborar por lo menos 5 lenguajes de programación de su criterio personal, de los más que se utilizan más en la actualidad, ¿sí? Y también cuáles son los más nuevos, es decir, que existe una, digamos, jerarquía, quiénes son los nuevos y que están dando, digamos, de alguna manera, se están utilizando más en lo que es en la actualidad. Entonces, elabore 5 tipos, ¿sí? Elabore un top 5 de lenguajes de programación de su criterio general, a su criterio personal, es decir. Es una investigación la que ustedes van a hacer, ¿sí? Esta es la parte central. No sé si me doy a entender.
Sí, licenciado, hasta el momento sí, voy tomando en cuenta lo que está diciendo. Ok, primero el tema ya sabemos cuál es. Los lenguajes de programación más importantes en la actualidad. De esos lenguajes de programación van a haber 5 que son los más importantes. Entonces ustedes van a comenzar a desarrollar por qué son los más importantes, qué características tiene, en qué áreas son las más importantes, es decir, en qué rubro o en qué, digamos, cuáles son las características, por qué son más, en qué áreas son más importantes, ¿sí? Por ejemplo, puede ser algunos programas que se utilizan más para X o Y motivos y entonces, ¿cuáles son los más nuevos también? Ese es todo lo que la investigación que ustedes van a hacer. Ahora bien, las preguntas sirven ¿para qué? Para ir ordenado en la temática, para que se ordene la temática. Es una investigación ordenada, por eso surgen las preguntas, desafío o situación problemática. ¿Por qué? Porque se desarrollan estas preguntas que se van desarrollando es un orden que estableciendo las investigaciones. Aparte, ustedes van a hacer un análisis y desarrollar un ensayo con sus propias palabras. ¿Qué es lo que entienden de cada programación que ustedes, de cada lenguaje de programación que ustedes han investigado? Pero teniendo en cuenta los 5 más importantes que se utilizan más, ¿sí? No sé si me doy a entender o si tienen alguna pregunta me pueden decir. Vaya, voy a hablar, no sé si está, bueno, creo que la otra compañera no. Ok, entonces, licenciado, vaya, estoy tratando de entender un poco con respecto a que, vamos, la investigación, pues obviamente va a ser sobre los lenguajes de programación más importantes en la actualidad, ¿verdad? Y luego usted Correcto. nos dice que tomemos en consideración en el cual va el orden, por las preguntas que aparecen ahí, por qué son más importantes, en qué área, etcétera, y cuáles son los más nuevos. Y de ahí nos da como sugerencia elaborar el top 5, o sea que vamos a buscarlo, digamos, los 5 primeros que estén en la actualidad como los más trabajados. Entonces debemos empezar a detallar cada uno. No sé si está bien hasta ese punto. Sí, estamos bien. Y vamos a hacer, nos acaba de mencionar hace un momento que de cada uno, por ejemplo, digamos, colocamos 5, ¿verdad? Los cinco lenguajes de programación más nuevos, digámoslo así, los que están en este momento. Entonces, de cada uno vamos a hacer, digámoslo, retomemos un resumen, por decir algo, ¿verdad? Y, Correcto. y de ahí, pues, obviamente, le acabo de entender que a partir de ello, ya teniendo todo eso completo, que es para llevar un orden, el cual usted nos está pidiendo, luego de eso, pues, ya pasaríamos a la parte 2, que sería la carátula, introducción, objetivo y desarrollo de la investigación. Correcto. Excelente. Oh, Así es. Eso es. perfecto. Y recuerden que hay que tomar también eh, todo el producto a entregar, el documento PDF del ensayo de laboratorio, pero siempre algo bien importante, el resumen también y sintetizar, digamos, cada uno de los programas, ¿sí? Y esto también hay que tomar en cuenta, la rúbrica de la tarea 2. ¿Qué me dice, qué me da a entender la rúbrica? ¿Qué es? La rúbrica es lo que el docente me va a evaluar en el documento PDF. Criterios de evaluación, un excelente, por ejemplo, introducción, organización, y ahí donde viene la temática de la organización, por eso sirven las preguntas que aparecen en la temática, ¿sí? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los nuevos que han salido? ¿Sí? ¿Cómo se ha organizado el tema de investigación? Que haya lógica entre ellos, entre las preguntas. El contenido representa ampliamente todos los puntos sugeridos en el tema asignado, incluyendo las preguntas. La presentación, estas tienen que ser en forma triple, en formato APA, por decirlo así. ¿Sí? Por ejemplo,
hay, digamos, esto sí cuesta, la verdad, en formato APA, ¿sí? Pero hay que tratar de hacerlo. Análisis, se nota un análisis personal de lo que está describiendo, lo que le estaba diciendo yo, que ustedes tienen que analizar también. Y también las conclusiones, ¿verdad? Eso es lo que yo califico a la hora de qué, a la hora de evaluar su documento. Si tienen todo esto, la rúbrica de evaluación, es lo que yo voy a evaluar en el documento que ustedes me van a entregar. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Ustedes formarán pareja para elaborar la tarea número 2. Ustedes van a elaborar el grupo también. Otra de las cosas bien importantes, ya teniendo en cuenta, no sé si hay alguna pregunta. Ustedes tienen que formar grupos si ustedes quieren. Si ustedes lo pueden hacer individualmente, pues no hay ningún problema también. ¿Sí? Ahora bien, gracias Daniel por publicar, digamos, el enlace en el grupo, pero ustedes saben que eh, es bien importante que en webinario, ustedes en la pestaña de webinario se van acá al aula virtual para poder entrar al enlace, ¿ve? Pero aquí aparece un general. Este no. Yo busco en la parte que está en la izquierda San Vicente G1 y aquí estamos conectados, por ejemplo, todos, ¿verdad? ¿Sí? Aquí aparece, ¿ve? Daniel y Catherine Campos, ¿sí? Esa es la forma de poderse conectar. No se van a conectar en el general, ¿sí? Este es el general, este no, ¿verdad? ¿Sí? Pues, no sé si, creo que, perdón. Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. No, me queda claro. Ok, ok. Siempre cuando ustedes lean la rúbrica, una de las cosas bien importantes, perdón, la consigna de la tarea es la forma como qué es lo que se pide en lo que es la temática o el tema a investigar. Y por eso aparecen las preguntas para que ustedes se guíen cómo van a ser los pasos para poder, digamos, hacer la investigación, las preguntas que aparecen ahí. Lo otro es que hay que por favor, la rúbrica es una base porque el docente, para calificarles el documento PDF a ustedes, que ustedes van a entregar, ese documento PDF, el docente se basa en la rúbrica, porque ¿qué es lo que va a evaluar? El estudiante mira la rúbrica y dice, pide esto, tiene que estar bien organizado, tiene que estar el contenido, tiene que estar una buena introducción, etcétera. ¿Sí? Eso es bien importante. Bien. Eh, mm, ok, si no hay más preguntas, pues entonces iniciamos con la tutoría. Ya estamos en la unidad número 5, pero voy a ver la parte de la unidad número 4, un resumen, y vamos a ver la parte número 5 también, que es bien importante. No sé, Katherine creo que salió, no sé por qué motivo. Ok, los demás, Jefferson, si ya puede, si no sé si ya pasó, digamos, a registrarse para la firma de asistencia. No sé si me escucha, Jefferson. Sí, ya. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Voy a dar voy a ir un poquito rapidito, pero las ideas centrales siempre las vamos a retomar, ¿verdad? ¿Sí? Eh, bien, vamos lo que es eh, vamos a ver en este caso la tutoría número 5. Después de esta solo faltaría una tutoría, que es la última tutoría, ¿verdad? La tutoría número 6. Y ahí terminamos lo que es con las tutorías. Recuérdese que por cada materia son 6 tutorías ordinarias, ¿sí?
Entonces, rapidito, vamos a ver en este caso las actividades de desarrollo que vamos a ver en este caso. Vamos a ver un pseudocódigo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos estado trabajando? ¿Qué son los algoritmos que hemos estado trabajando? Pero, ¿qué es un pseudocódigo? ¿Sí? Es bien importante también, en este caso, ¿qué nos dice que es un pseudocódigo? Pues una forma de expresar los distintos pasos de manera lógica y ordenada. Recuerden que eso es lo que hemos estado digamos, utilizando los pasos de manera lógica y ordenada, utilizando un lenguaje lo más cercano al de programación. Por eso les he dicho anteriormente que esto, hacer un algoritmo, no lo estamos haciendo, no lo estamos reflejando en un lenguaje de programación. Solo estamos teniendo como un falso algoritmo que uno hace, pero que comienza a entender, digamos, de alguna manera la idea formal a la hora que se esté, digamos, desarrollando ya en un lenguaje de programación. Por eso que es lo más cercano, es decir, que no es el 100% del código para un lenguaje de programación. Es decir, que cuando hacemos algoritmos, o en este caso pseudocódigos o flujograma, lo que hacemos es que nos vamos acercando a un lenguaje de programación. No igual, ¿verdad? Porque cada lenguaje de programación tiene su distinto, digamos, en este caso, su código, ¿sí? Algunos parecidos y otros no. ¿Sí? Entonces, deriva de pseudo que significa falso, lo que significa que este código no puede ser leído por lenguajes de programación. Y eso se los he estado mencionando anteriormente. ¿Por qué? Porque el lenguaje de programación tiene sus propios códigos, ¿sí? Su propia estructura. Entonces, no se puede, digamos, este algoritmo o pseudocódigo que se tiene está diseñado para que lo entienda el ser humano, no el lenguaje de programación, sino que lo entienda el ser humano. En el lenguaje de programación, cuando uno hace un algoritmo pseudocódigo, lo que hace es acercarse a un lenguaje de programación, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. También se puede considerar el pseudocódigo como un lenguaje intermedio, es decir, que se encuentra en medio de nuestro propio lenguaje, lo que nosotros entendemos, y el lenguaje de programación, que entiende el ordenador. ¿Sí? Ese es cuando hablamos de un pseudocódigo. Las características representan un método que facilita la programación y solución de algoritmos del problema. Es una forma de representación fácil de utilizar y manipular que simplifica el paso del programa al lenguaje de programación. Sí, es decir, cuando nosotros resolvemos un algoritmo, lo manipulamos a que lo entiendan todas las personas que estemos en esta misma simetría, en el sentido de que todos comprendamos la información, ¿sí? Cuando hacemos un algoritmo. Posee independencia al código, sí, claro, sí, que se va a escribir el programa. Por eso dice independencia, es decir, que nosotros queremos de un solo, querer hacer algoritmos ya dentro de un lenguaje de programación, pero no, ¿verdad? Esta asignatura nos lleva a un acercamiento, más que todo la parte de un algoritmo, a la hora cuando se está resolviendo en un lenguaje de programación, ya tienen una idea de qué se trata, ya uno ya va entendiendo el lenguaje, ya sea el lenguaje en estos pseudocódigos, en estos algoritmos, y y se va acercando al lenguaje de programación. Es decir, que estamos cerca, pero no igual. ¿Sí? Bueno, las ventajas pueden ser bastante, ¿sí? Las tareas más complejas, repetitivas, pueden representarse de forma más sencilla, ya que está escrito en un lenguaje sencillo y no estructurado. Vamos a ver, veamos ahí los diferentes tareas de programar en un lenguaje de forma y mejora la calidad de resolución del problema. Facilita enormemente el aprendizaje de la programación. Solo voy a mencionar algunos. ¿Sí? Permite que su uso se pueda aplicar utilizando diferentes lenguajes.
y permitiendo que el programador no tenga que ser la misma persona que escribió el pseudocódigo. ¿Sí? Las desventajas, la falta de norma que puede hacer que la lógica de un programa resulte complicada de ver por el programa que va a implementar en este pseudocódigo. Por eso les digo, hay ventaja porque en el sentido de que muchos lo podamos comprender, lo que es el algoritmo, pero hay una desventaja porque no se establece, a veces las normas son más complicadas. Pero la idea fundamental, por eso se llama lógica para computación, la lógica cuando estamos hablando de un ciclo for, cuando estamos hablando del ciclo do while, cuando estamos hablando del ciclo while, que es en la tutoría número 4 que estuvimos viendo los diferentes puntos de programación. Bien, entonces ahí aparecen, digamos, las ventajas y las desventajas con respecto a lo que es estos pseudocódigos. Por ejemplo, si calculamos el promedio de una cantidad de datos ingresados por el usuario, podemos establecer el siguiente algoritmo, calcular el promedio de una cantidad de entero. ¿Qué es lo que hacemos para calcular el promedio de cantidades de datos? Primero que necesitamos, ¿sí? Primero entender el problema, calcular el promedio de una cantidad de datos ingresadas por el usuario, es decir, cuando uno ingresa los datos. Entonces vamos a necesitar un contador, vamos a necesitar un acumulador y el índice, ¿sí? Y también vamos a necesitar otra variable promedio, que es la salida que yo necesito. ¿Cuál es la fórmula del promedio? ¿Cómo es la fórmula del promedio? Ese es bien importante cuando tenemos que hacer un algoritmo, porque necesitamos calcular el promedio de una cantidad de datos, ¿sí? ¿Cuál es el promedio? Permítanme que alguien quiera entrar. Ok. Ajá, ¿qué necesitamos para calcular el promedio? ¿Cuál es la fórmula? Buscar fórmula, eso es bien importante. Por eso están viendo fundamentos de matemáticas, porque eso les ayuda, digamos, a hacer algunos procedimientos para poder realizar los algoritmos. ¿Qué es lo que es el proceso? Ok, necesitamos datos. Entrada, ¿qué necesitamos en la entrada? Cantidad de números a ingresar, cuántos datos yo quiero, de cuántos datos yo quiero sacar el promedio, ¿sí? También necesitamos número que será ingresado, que en este caso es el dato, ¿sí? ¿Qué vamos a utilizar acá? Pues vamos a utilizar un for, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? También tenemos una variable de salida que en este caso es el promedio también, ¿sí? Vamos a utilizar en este caso, vamos a iniciar lo que es el algoritmo, en este caso el promedio, y vamos a definir, ¿sí? N, que va a ser el dato de la cantidad de números a ingresar. Recuérdense que el promedio es, por ejemplo, nosotros cuántos tenemos si nosotros somos 3, el promedio va a ser la suma de X o Y cantidades o notas o promedio, perdón, datos o notas de calificación, notas de examen. ¿Sí? Si somos 3, la suma de los 3 notas dividido entre el número total de cantidades, que en este caso es 3. ¿Sí? Ese puede ser un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, la nota de Daniel puede ser, Daniel Cruz puede ser 6, por ejemplo, el mío puede ser 3 y el de Jefferson puede ser 4 y el de Catherine Campos puede ser 6. Entonces se suman esas 4 notas y se divide entre total de notas que se han ingresado. En este caso son 4. ¿Sí? En este caso vamos a definir el promedio como un número real porque nosotros sabemos que cuando hacemos una operación nos puede dar un valor real. ¿Sí? Entonces vamos a decir que las notas que vamos a ingresar en este caso tienen que ser enteros. El n tiene que ser un entero, el i tiene que ser un entero y la
acumulación también tiene que ser un entero. Porque si yo ingreso números enteros, al sumarlo voy a obtener números enteros. Por eso que el acumulador en este caso es un entero. ¿Sí? Entonces, ingrese la cantidad de datos, ingresamos y leer n, y también necesitamos un acumulador que sea igual a 0. ¿Por qué? El acumulador lo que me hace es que me está guardando, me está sumando todos los datos. Primero lo sumamos, la parte que está en el numerador, y después dividimos entre el total de datos. ¿Sí? Entonces comenzamos. Necesitamos iniciar para, en este caso, el foro, y el índice va hasta i igual a 1. Desde i igual a 1 hasta n va a ir acumulando. Esto lo estuvimos viendo en la tutoría anterior. ¿Sí? ¿Y qué voy a acumular? Ingrese en ese dato, ingrese el dato. ¿Sí? En este caso, ingrese el dato i. ¿Por qué? Porque el i me va a ser, digamos, la suma de los datos que se van a ingresar. Por ejemplo, leer dato, y acumulador va a ser igual a acumulador más el dato. ¿Sí? N es la cantidad de datos que voy a ingresar. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga el acumulador, yo voy a sumar todos los datos. Por ejemplo, 4 más 6 es 10, más 5 es 15, más 6 es 21. Entonces, n en ese caso es 4, y vas desde 1 hasta 4. ¿Sí? Entonces, fin del foro. El foro me sirve para acumular, para sumar. ¿Sí? Y ahora viene la parte de acumulador, el promedio, que es la variable de salida. En este caso va a ser igual a acumulador dividido entre n. Y después vamos a escribir el promedio, ¿sí? En este caso que ya lo tengo, y cerramos lo que es el algoritmo. ¿Sí? Este es un algoritmo que realmente lo que hace es calcular el promedio de unos datos que se han ingresado por parte del usuario. ¿Sí? Entonces, lo que hace es ingresa el dato y lo va acumulando en la variable acumulador. ¿Sí? Entonces, este es, digamos, cómo hacer un algoritmo que calcule el promedio de una cantidad de datos ingresadas por el usuario. No sé si hay alguna pregunta. Bien. Entonces, por eso es bien importante que ustedes lleven a la par la materia de fundamentos de matemática, porque se utilizan los procedimientos, ¿sí? Por ejemplo, si yo sumo 4 notas, que en ese caso me da 21, dividido entre 4 me da un número real. Por eso que la variable de salida le dimos un número real, ¿sí? Bien, fin del algoritmo. Vamos a hablar un poco de los diagramas de flujo, ¿sí? De diagramas de flujo, en este caso, cómo poder hacer algoritmos, pero representado en lo que es diagrama de flujo, es decir, por medio de símbolos o por medio de figuras geométricas, ¿sí? Diagramas, entendemos por diagrama al conjunto de símbolos, por eso les decimos que ahora vamos a ver no solo la parte de algoritmos, sino que la parte de los símbolos, que tiene un significado preestablecido. Breves textos explicativos y lineales que conectan a los elementos entre sí, relacionándolos y dándoles una secuencia. ¿Sí?
Una parte indispensable de todo sistema de diagramación es que todas las personas interpreten los símbolos de la misma manera, ¿sí? Ah, en este caso hay unos que la notan, algunas cositas como que varían, ¿verdad? Si ustedes pueden buscar información y pueden comparar, pueden utilizarlo, digamos, algunas cositas cambian, ¿verdad? Pero en general se utilizan siempre los mismos símbolos geométricos, por ejemplo, un rombo, un rectángulo, un cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo eso nos van a entender, digamos, nos van a hacer, digamos, cómo poder desarrollar un algoritmo para, de la forma como también se puede hacer cómo se puede entender, por ejemplo, los símbolos utilizando como esquemas, cómo poder entender lo que es un algoritmo, ¿sí? Bien, vamos a ir un poquito rapidito. Entonces, un diagrama de flujo es una representación visual del tratamiento de un problema. Como mínimo, un diagrama de flujo muestra las operaciones realizadas dentro del proceso que pretende la solución del problema y la secuencia en la que son realizadas dichas operaciones. Diagrama de flujo de responder la siguiente pregunta: ¿qué actividades debo hacer para solucionar el problema? Eso todo lo hemos hecho. ¿En qué orden deberá ejecutarse dichas actividades? Bien, estas ventajas las no las vamos a ir un poquito rapidito y nos vamos a centrar en este caso a lo que es los símbolos, en este caso los símbolos geométricos para poder realizar, digamos, cómo desarrollar el algoritmo. Entonces, como les mencionaba, un diagrama de flujo es una representación gráfica de la definición, análisis y método de solución de problemas, en el cual los símbolos son utilizados para representar operaciones, datos, flujos, etcétera. ¿Sí? Los símbolos es una representación gráfica asociada a un concepto de funcionalidad determinado. Dicha asociación, para ser efectiva, debe ser generalmente entendida y aceptada. Entonces, ¿a qué vamos? Ya no es algoritmo, sino que ahora vamos como un diagrama de flujo. ¿Cómo podemos representar un pseudocódigo, ya sea, en este caso, un pseudocódigo, resolver un problema en un pseudocódigo, algoritmo, o también reflejado como en diagrama de flujo? También está el estándar ANSI ISO, que propone símbolos para todos los tipos de diagrama. Eso también es bien importante, pero hay unos que se utilizan más que otros. Los símbolos de procesamiento que definen la ruta que seguirá el programa tomando en cuenta condiciones lógicas, ¿sí? Las líneas de flujo que indican las líneas de flujo que indican el flujo de control de las operaciones. También vamos a tener símbolos especiales que facilitan la lectura y escritura del diagrama de flujo. Entonces, los símbolos se dividen en la siguiente categoría. Vamos a tener símbolos de datos, símbolos de procesos, símbolos de línea y símbolos especiales, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Eh, este símbolo, por eso les mencionaba, ¿sí? Este símbolo de datos es que ahora vamos a hacer los diagramas de flujo, ¿sí? Entonces, tenemos los datos. Entonces, ¿qué nos dice? Símbolo de datos. Este es el símbolo. ¿Para qué se va a utilizar este símbolo? Para datos. Representa datos de entrada y de salida. Operaciones que soportan petición de datos y muestra de datos. ¿Sí? Entonces, para los datos que vamos a tener este símbolo. Es como bueno, parece un paralelogramo. Es un paralelogramo. ¿Sí? Es un paralelogramo. Una figura. Este rectángulo de proceso representa cualquier operación de procesamiento. Por ejemplo, la ejecución de una o más operaciones que resultan en un cambio de valor.
forma, ubicación de la información. También puede tratarse de operaciones para determinar una o más rutas que se puedan seguir el flujo del programa. Y las operaciones que soporta son las declaraciones y cambios de estado. ¿Sí? La otra casi no se utiliza. Esta es de proceso también, pero casi no se utiliza. ¿Sí? Bien. Esta es el de proceso, en este caso es símbolo representa una modificación o estructuración que afecta la actividad subsecuente, aunque no forma parte del problema. Ejemplo de esto sería establecer una variable de trabajo o el inicializar contadores y acumuladores. También se le nota como cambio de estado. ¿Sí? Y esta, que es una de las más importantes, que en este caso es, bueno, este es un hexágono, ¿sí? Este es un rombo, que es, por decirlo así, que es el símbolo de decisión. En este caso toma la estructura de decisión. Es decir, si se cumple, en este caso, si se cumple la condición o no se cumple la condición. ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo. También tenemos lo que es en este caso, las líneas, en este caso, que representan la sincronización de dos o más operaciones que se debe realizar de forma dependiente, en este caso, paralelo. Y este que es uno de los que más me interesan, que es lo que es la estructura de control, es decir, cómo podemos encerrar lo que es la estructura de control, en este caso lo que hemos visto, los de repetición, los del for, los del do while o el de do while, el de while y el de for, ¿sí? Esta también es símbolo de línea de flujo. También tenemos esas punteadas que son hay veces que se utilizan menos. Este conector lo que hace es que traslada del control del programa a otra parte dentro del mismo programa. Cada conectivo deberá contar con un identificador único. ¿Sí? El conector es trasladar el control de un programa. Por ejemplo, si se nos termina, digamos, en una página y no podemos avanzar, entonces hacemos esa circunferencia para poder, digamos, iniciar en otra parte. Y vamos a ver un ejemplo más adelante. Y este es también bien importante, representa la salida o la entrada del diagrama. ¿Sí? Esta es esta figura es como no siquiera elipse, ¿verdad? Pero es como se me ha olvidado la verdad, pero es esta figura es la que vamos a iniciar con lo que es inicio del diagrama y la finalización del programa. ¿Sí? Se ocupa. Entonces, las reglas, vamos a ir un poco rapidito para ir avanzando. Ahí tenemos algunas cosas que son bien importantes. Entonces ahora vamos a la parte importante. Quiero minimizar esta parte. Casi no lo veo. Ok, hoy sí. ¿Cómo elaborar un diagrama de flujo de programa? ¿Sí? Aquí es la parte más importante donde vamos a hacer un algoritmo y vamos a establecerlo como flujograma. Después vamos a ver el otro tema de la unidad número 5, que tiene que ver que en este caso con arreglo, que eso es otra parte complicada, ¿verdad? Espero que nos dé tiempo para poder, digamos, resolver. En este caso ejemplificaremos la creación de un diagrama de flujo de un programa con un programa que estará preguntando si el valor, si los números del 1 al 10
solo terminará así su ejecución al momento en que proporcione un número 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice lo que es el inicio? Se pregunta un número del 1 al 10, la parte del proceso. ¿Sí? Si el número es igual a 7, entonces el programa concluye. Es decir, que hasta cuando nos dé un número, el número coincide igual a 7, entonces hasta ahí va a finalizar el algoritmo. ¿Sí? Tenemos, va a estar preguntando, ¿verdad? El programa que estará preguntando los números del 1 al 10. Por ejemplo, si ingresa 4, entonces volverá a hacer la misma pregunta. El valor que ingresaste no coincide con el valor número 7. ¿Sí? Si el número no es 7, entonces el programa manda un mensaje que diga que el número no es lo esperado y lo vuelve a preguntar hasta que el, por ejemplo, usuario permita, digamos, dar en este caso el número 7. ¿Sí? O ingresar el número 7. Y fin. Ahora viene lo más importante. Inicio y fin, como los diagramas deben tener principio y fin, el primer paso es colocar los símbolos de inicio y fin. ¿Cuál era el símbolo de inicio y fin? Era de esta manera. Vamos a poner en este caso inicio y fin. Así tiene que comenzar un diagrama, ¿sí? Donde te recuerden que todos los algoritmos tienen que tener un inicio y un final. Si no, se vuelve un algoritmo indefinido. ¿Sí? Entonces, esos son los símbolos que vamos a utilizar. Preparación, como es un ciclo que estará repitiéndose, un número indeterminado, es decir, del 1, digamos, en este caso, de un número indeterminado, en este caso vamos a agregar una variable de control de proceso salida. Es decir, inicio valdrá no, es decir, la variable en este caso de control, que al inicio va a valer no, cuando el número sea 7, cambiará su valor a sí, con lo que provocará la terminación del programa. ¿Sí? Inicio, entonces vamos a tener en este caso salir es igual a no. ¿Sí? Una variable de control y está por este símbolo, ¿verdad? Y fin. Entonces vamos a ir construyendo. Entonces al inicio vamos a agregar una variable, en este caso variable de proceso, en este cambio variable de salida, en este caso salir, que va a ser igual a no. ¿Sí? Y está representado por un pentágono, pero este pentágono no es, creo que era regular, ¿sí? Porque el regular todos los lados son iguales. Entonces, eso es lo primero. En el inicio, el programa no. ¿Por qué? Hasta cuando salir sea igual a sí, entonces habrá finalizado lo que es el programa. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener, dado que se estará preguntando de forma reiterada un número, se integra un bucle, ¿sí? Al diagrama. En este caso, inicio, salir, en este caso es igual a no, es una variable de proceso, y vamos a iniciar con un ciclo, con un bucle, ¿sí? Que le he llamado b 1, y va a estar, digamos, estas dos partes, estas dos figuras que tenemos acá, es donde se va a estar dando lo que es, va a estar preguntando, ¿sí? Hasta que b 1, hasta que b, en este caso b 1, hasta que salir sea igual que sí. Ese va a ser como el bucle que va a estar, digamos, preguntando cada vez hasta que se cumpla, ¿sí? Es decir, que va en este caso, va a estar acá, ¿verdad? Sí, va a estar repitiéndose el bucle, ¿sí? El bucle es un ciclo, ¿verdad? Que se va a estar repitiendo hasta que salir sea igual que sí. Si salir es igual que no, entonces ahí va a estar, va a preguntar hasta que coincida en este caso el número que ingresa sea igual a 7, ¿sí? Y siempre hay que poner lo que es el fin, ¿sí?
Entonces, en este caso, para hacer los diagramas, también necesitamos contar con los símbolos para ir haciendo los procedimientos. Tenemos el inicio, salir igual que no, y tenemos lo que es el bucle. Y preguntamos, proporcione un número, ¿sí? Usted va a proporcionar un número, ¿sí? Leer número, ¿sí? Que es por él en este caso, en este caso un paralelogramo, el símbolo que se utiliza, pero vean cómo van indicando las flechitas, ¿sí? Y si resulta acá que el número que ingresó es 7, entonces ya no vuelve a repetirse lo que es el ciclo. Lo que hace es, o el bucle, lo que hace es finalizar lo que es el flujograma, ¿sí? Pero ahora resulta que no sabemos a dónde está la condición, porque tiene que haber una condición, ¿verdad? Que pregunte si es igual a 7 o no es igual a 7. Y eso lo hacemos con un rombo, ¿sí? Manejo de condiciones. Las condiciones se manejan a través de símbolos de decisión. Se evalúa si el número es 7. Si es 7, se le asigna el valor de sí a la variable salir, con lo que la condición del bloque se cumple, dando por concluido el programa, lo que yo les estaba mencionando. En este caso, de que el número no sea 7, salir seguirá manteniendo su valor de no. La condición del bloque no se cumplirá y todo el proceso se ejecutará nuevamente y ahí va a estar repitiéndose. ¿Sí? Y lo podemos ver acá. ¿Sí? Aquí preguntamos el número que se ha ingresado igual a 7. Si es igual a 7, entonces ahí termina el programa. ¿Sí? ¿Por qué aparece un rectángulo? Porque hay un cambio de estado. ¿Sí? Y en este caso, si no es igual a 7, entonces le ponemos no y preguntamos, no es el número esperado. Es el resultado cuando va a decir el no es el número esperado. Y terminará y se guiará, digamos, al final del ciclo. Y si es sí, ahí finaliza, ya no vuelve a repetir el ciclo. Pero si no es el número esperado, entonces vuelve a repetirse lo que es el ciclo. Entonces acá proporcionamos el número, ¿sí? Y entonces número en este caso es igual a 7. Pregunta en una decisión. Si no, el número no es esperado. Entonces vuelve a repetirse hasta que el número sea igual a 7. Entonces salir le agregamos el valor de sí. Entonces acá sale de lo que es el ciclo, ya no se vuelve a repetir y finaliza con el ciclo. ¿Sí? Aquí, aquí habla del heads, que es conseguir, y el pull, que es colocar. ¿Sí? Pero es la misma forma. ¿Sí? Ustedes pueden verificar en este caso cómo finaliza lo que es el, esto, lo que se llama lo que es el flujograma, ¿sí? Solo es de aprenderse los símbolos y tratar de irle dando, digamos, forma a lo que es esto se puede presentar por pseudocódigo y por flujograma, ¿sí? En este caso lo que tenemos ahorita es un flujograma. Ya vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Más adelante cuando estemos viendo arreglo vamos a ver esa parte para dar inicio, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo de esto, ¿sí? Aquí están los que más se utilizan, ¿verdad? Ahí está en el material, los que más se utilizan son estos, los casos que más se practican, ¿sí? El símbolo, en este caso es un paralelogramo, operaciones, peticiones de datos y muestra de datos, ¿sí? Eso ya lo vimos. Declaración de cambio de estados, el rectángulo, en este caso es un hexágono, pero no es regular. También sirve un cambio de estado, ¿sí?
Y también tenemos el rombo, que es la decisión, operación que soporta la estructura de decisión. Y la otra que es el bucle, ¿sí? O una estructura de control, ya sea el for, el while y el do while. ¿Sí? Y ahí las líneas de flujo y el que termina, ¿sí? Entonces, para hacer un flujograma necesitamos aprendernos que estos símbolos, ¿sí? Estos símbolos. Y representarlo como les puedo explicar. Como un esquema, ¿sí? Como un esquema. Es decir, ya vimos la lógica de las condiciones, el if, el else, eh, la estructura de control, el for, el do while, el while. Y ahora estamos viendo lo que es hacer un pseudocódigo y hacer un diagrama de flujo, ¿sí? Entonces, la conclusión es de aprenderse los símbolos, ¿sí? Ah, pero falta un símbolo a la hora de imprimir. Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Ustedes también pueden investigar cuáles son los símbolos, para qué funciona y así poder tener más, ir practicando de la mejor manera y tratar de ir trabajando lo que es con los flujogramas. Es decir, un algoritmo se puede representar también por medio de un flujograma, estilo un esquema, por decirlo así. Bien, ahora vamos a ver en este caso, no sé, vamos a ver otro ejemplo y después, digamos, me pueden hacer, digamos, consulta. Vamos a ver. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo hasta el momento? Hemos visto un algoritmo y hemos visto cómo podemos hacer los flujogramas también, ¿sí? Pero ahora vamos a ver, en este caso, ahora vamos a ver otra cosa que se viene de hablar mucho. Perdón, que ahora vamos a hablar de, permítame que, ok, ahorita se lo voy a compartir. Hoy vamos a ver, es lo mismo que hemos estado viendo de algoritmos de las tutorías anteriores, ¿sí? Pero también es bien importante hablar de arreglos. ¿Por qué hablar de arreglos? Y se van a dar cuenta por qué necesitamos hablar de arreglos de una dimensión, esta de dos dimensiones, pero ahora vamos a ver el de una dimensión. ¿Por qué? Porque esto también simplifica mucho los algoritmos, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Hoy vamos a ver lo que es arreglos, la unidad número 5. Le voy a compartir ahorita. Unidad número 5. Vamos a ver en este caso arreglos unidimensionales. ¿Qué tenemos por arreglos unidimensionales? Y ya van a ver por qué también es bien importante hablar de arreglos unidimensionales. ¿Por qué? Porque a veces, imagínense que tengamos una lista de nombres de trabajadores y yo los quiero hacer en un programa. Un for no me soluciona el problema porque un for lo que hace es acumular. Y un for sí me puede servir, pero el programa va a ser demasiado extenso. Y yo necesito que un algoritmo sea un poco más fácil, siempre utilizando el for. Pero ahora vamos a introducir lo que es, cómo es la sintaxis en este caso de los arreglos. Y ya van a ver por qué. Y ustedes vamos a verificar de que realmente es bien importante hablar de arreglos. En este caso, arreglos unidimensionales. ¿Sí? Es decir, cuando tenemos lo podemos ver así cuando tenemos una fila.
Cuando estamos haciendo un cuadro en Excel, la primera fila, así lo podemos ver un arreglo unidimensional. Cuando tenemos un arreglo de 2 dimensiones, lo podemos ver como el cuadrado. Cuando hacemos un cuadro, digamos, en Excel. Entonces vamos a ver en este caso la sintaxis de la estructura de arreglos unidimensionales. ¿Cómo es la estructura de este arreglo? Y eso es lo que vamos a ver. En el segundo paso vamos a ver la solución de un ejercicio que requiere el uso de arreglos unidimensionales y para ello iniciaremos con el método solucionador de problemas y posteriormente desarrollar el pseudocódigo y flujograma. ¿Sí? Esas son las cosas que vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Nuestro objetivo, ¿cuál va a ser? Conocer la sintaxis de la estructura de arreglos unidimensionales, resolver un ejercicio aplicando el planteamiento del problema por mediante el método de la caja negra. Eso lo vimos, ¿verdad? Elaborar un algoritmo también de solución del ejercicio planteado aplicando los arreglos unidimensionales. Y de último, creación de flujogramas que dé solución a la situación planteada. Vamos a hacer un algoritmo y también vamos a hacer el flujograma cómo queda la solución planteada. ¿Sí? Eso es bien importante. Ahora bien, y aquí quiero que nos detengamos un poquito, que podamos, que podamos analizar qué es lo que está pasando. ¿Qué nos dice? Vamos a ver. Vamos a ver, Jefferson, si nos puede leer esta lámina. Jefferson, ¿no estará por ahí? Se me escucha. ¿Perdón? Se escucha. Sí, sí. Definición del arreglo multidimensional. El arreglo es un tipo de dato estructurado, formado por un conjunto de elementos de un mismo tipo de datos. Un dato de tipo estructurado como el arreglo permite almacenar más de un valor a la vez. Si deseamos leer la temperatura durante un año, deberíamos utilizar 365 variables, pero se puede emplear un arreglo con una dimensión de 365 elementos. Gracias. Imagínense, o sea, la pregunta es, imagínense, ahí tenemos lo que está de azul, podemos verlo, un arreglo dimensional, ¿sí? Imagínense utilizarla. ¿Cómo conocer la temperatura durante un año? Deberíamos utilizar 365 variables. ¿Creen que eso no es tedioso? Y aquí viene la solución de los arreglos, que me permite una variable y que sea que tenga, en este caso, que me guarde 365 elementos. Recuérdense que las variables solo le podíamos dar un elemento, ¿sí? Por ejemplo, eh, del ejemplo que hemos visto, ingresar el valor de n, por ejemplo, un valor nada más, ¿sí? Pero en este caso podemos emplear un arreglo con una dimensión de 365 elementos. O sea, ¿qué es lo que yo les quiero dar a entender? De que es bien tedioso utilizar 365 variables. Imagínense como un algoritmo así que podemos utilizar 365 variables puede ser un poco complicado, ¿verdad? Y aquí es donde nos viene, como dice el dicho, a salvar. ¿Qué es lo que nos viene a salvar? Emplear un arreglo con una dimensión de 365 elementos, ¿sí? No sé si me doy a entender. No sé si me doy a entender. Daniel. Estoy tratando de comprender un poquito esa variable, licenciado. Sí, ok, eso es lo que vamos a ver después. Es decir, yo puedo tener una variable
en este caso es un arreglo que me amanece 365 elementos para no poder utilizar 365 variables. Esa es la idea del arreglo unidimensional. ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué. Hoy vamos a ver la definición del arreglo unidimensional. ¿Qué es lo que nos dice Daniel? ¿Nos puede leer? Como no, licenciado. Cuando se define un arreglo, es necesario hacerlo como una variable en la selección de declaración de variables, empleando el siguiente formato: nombre variable, arreglo, tamaño, tipo de dato, dónde, nombre variable, identificación de la variable, arreglo, palabra reservada que indica que se trata de un arreglo, tamaño, indica la cantidad de elementos que contendrá, tipo de datos es el que puede ser real, cadena o cualquier otro. Correcto. Entonces, gracias Daniel, Bueno, esta es la estructura del arreglo. Por ejemplo, el arreglo puede tener el tamaño 360 bueno, si comienzas de cero, el tamaño tiene que ser 365 días. Como es temperatura, lo vamos a poner de tipo real. ¿Sí? Entonces, ¿cómo este es el formato de un arreglo? Identificación de la variable. ¿Cómo le voy a llamar a esta variable? ¿Sí? Puede ser el número de horas, el nombre del empleado, el nombre de horas trabajadas, ¿pero qué? De 60 empleados, de 40 empleados, de 60 empleados. ¿Cómo poderlos poner en un arreglo? Imagínense poner un arreglo, cómo poder cadena, en este caso, cómo poner una cadena de 300 empleados y eso lo podemos almacenar en un arreglo, ¿sí? Y este es el formato, nombre, perdón, arreglo, tamaño, tipo de dato. Este arreglo es el tamaño y aquí donde me va a servir también en lo que es el for, donde yo puedo utilizar, por ejemplo, el ejemplo que estamos viendo anteriormente, que era 365 días. Entonces este valor va a tomar el tamaño del arreglo, ¿sí? Que me va a guardar 365 datos en un solo arreglo. Porque recuerden que una variable solo toma valor de un dato y el unidimensional, este arreglo unidimensional nos sirve para almacenar en una variable muchos datos, ya sean cadena, pueden ser real o cualquier otro, pueden ser enteros también. Y esa es la estructura, el formato de la definición del arreglo unidimensional. ¿Sí? Porque imagina estar utilizando, si yo quiero saber los nombres de los de 300 empleados en una empresa y tengo que utilizar, o sea, cada uno de ellos sí puedo utilizar el for, ¿verdad? Preguntando a cada uno de ellos, como lo he hecho el algoritmo anterior. Pero si necesito manejar de un solo todos los datos, no hay como el arreglo. ¿Sí? Y vamos a ver en este caso un ejercicio. Y nos dice este ejercicio, el ejercicio propuesto, que es, primero que es entender el problema, la parte del proceso, la parte de los procesos algebraicos, en este caso proceso aritmético, la multiplicación, la resta, y cómo jugar con ello. ¿Qué nos dice? Una empresa desea calcular una planilla de los empleados bajo contrato de servicios profesionales. Se debe procesar 100 empleados para lo que se debe pedir el nombre del empleado, el pago por hora y la cantidad de horas trabajadas. Primero, vamos a verlo como un empleado para calcular cada empleado. Y cómo es el proceso para poder hacer, cómo es el procedimiento, cómo se deben hacer los cálculos aritméticos. El salario neto va a ser pago por hora por cantidad de horas. ¿Cuántas horas ha trabajado el empleado? Es decir, lo vamos a ver, el proceso se mira como una variable.
Ya cuando estemos en el arreglo, lo vamos a hacer para un arreglo para todos los empleados, ¿sí? Entonces, la renta es el salario neto, ¿sí? Porque ya lo calculé. Necesitamos estas variables, ¿sí? Son bien importantes. Para conocer este salario neto, yo tengo que hacer pago por hora y la cantidad de horas trabajadas. Para conocer la renta, necesito conocer el salario neto multiplicado por el 10%, que es lo que le van a descontar del salario neto. Y el salario líquido es lo que le queda, digamos así, va a ser el salario neto menos la renta, ¿sí? Que es, digamos, lo que le quita lo que es, en este caso, el Ministerio de Hacienda, cómo declarar renta, lo que le descuentan y al final se lo devuelven dependiendo cuánto gana lo que es el empleado, ¿verdad? Si no, hay veces toca que regresar y hay veces toca que, o viceversa, regresan el dinero dependiendo cuánto gane uno, ¿sí? Entonces estamos en esta parte, estamos bien, ¿verdad? ¿Cómo podemos, digamos, eh, la parte para, siempre hay que hacer el trabajo, en este caso, para cada empleado? Porque el mismo procedimiento va a ser para todos los empleados, para los 100 empleados que tenemos. ¿Cuál va a ser el tamaño del arreglo? ¿Cuál va a ser el tamaño de este arreglo? Pregunto, ¿cuál va a ser el tamaño de este arreglo? Ajá. ¿Cuánto va a ser el tamaño de este arreglo? ¿100, verdad? El tamaño del arreglo va a ser 100, porque vamos a procesar 100 empleados. ¿Sí? Entonces, por eso es bien problema entender el problema, hacer qué operaciones puedo hacer yo a mano, para después pasarme al algoritmo o al pseudocódigo y después al flujograma. ¿Sí? Entonces, para la situación anterior realiza la siguiente planteamiento del problema utilizando el método de caja negra, que es decir, las variables de entrada, las variables de proceso y las variables de salida. Después crear el algoritmo y de último vamos a crear el flujograma. ¿Sí? Formulación del problema. ¿Sí? Que es lo que les mencionaba anteriormente. ¿Sí? Que en este caso podemos calcular lo que es el método de la caja negra y podemos verificar acá, formulación del problema, podemos ver cómo es lo que es el proceso pero el 10% nosotros sabemos que eso es un número real, en este caso lo vamos a llamar como 0.10, ¿sí? Planteamiento del problema. Los valores de entrada, ¿cuál va a ser? El nombre del empleado, pago por hora y cantidad por hora, ¿sí? Y la variable de proceso, vamos a tener las variables de proceso, que vamos a ver cuáles son. Bueno, que son las que hemos visto, ¿sí? Las anteriormente. El pago neto, la renta, el pago neto menos la liquidación, que es igual a el pago neto menos lo que es la renta, ¿sí? Las variables vamos a tener, ajá, que son procesos, pero también son lo que se representan en la variable de salida. Ok. Definición de variables de salida, los resultados. ¿Cuáles son los resultados que vamos a tener? Neto va a ser de tipo real, contiene el salario neto de cada empleado. Renta real también, la variable va a ser de tipo real. Por ejemplo, ustedes le pagan, la renta que le van a descontar puede ser de 10.55, por decirlo así, $355.10, es un número real, ¿sí? El líquido es el salario, también tiene que ser real, ¿sí? Entonces es la descripción de las variables de salida, ¿sí? Entonces tenemos, en ese caso son bien importantes, definición de las variables de entrada.
el nombre, en este caso texto, variable que contiene el nombre del empleado, qué tipo de texto, aquí le podemos llamar cadena, pago por hora entero, cantidad de horas entero, ¿sí? Pago de horas va a ser entero si trabaja, por ejemplo, pago por hora, no sé cuánto le puede pagar por cada hora, por ejemplo, $2 por hora, por ejemplo, y la cantidad de horas trabajadas en este caso del empleado, de cada empleado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las restricciones? Que eso es bien importante. Cantidad de horas tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Porque si no trabaja, entonces es 0, ¿sí? Cantidad de horas trabajadas tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, si no trabaja, entonces no se le paga. Simple, y por eso es bien importante las restricciones, la cantidad de horas trabajadas que tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? No puede ser negativo. ¿Quién va a ganar menos 10? ¿Qué trabajador va a ganar menos $20? Eso no, ¿verdad? Nadie. A lo menos que dieran posibilidades de aplicar el valor absoluto, que eso lo convierte en positivo. Pero eso ya es otra cosa fuera de lo real, pues. Entonces, o sea, fuera de lo real en la cosa de los trabajos, pues, ¿sí? Porque sabemos que en los números reales están los negativos y los positivos. No sé si preguntas hasta ahorita. Bien. O voy muy rápido. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien ahorita? Ok. Ya hemos resuelto la parte de lo que es el proceso de un empleado. Vamos a ver la parte del arreglo, ¿sí? Siempre las variables de proceso, ya le hemos visto, pago horas multiplicado por cantidad de horas, la renta neto por el 10% y líquido, en este caso neto menos renta. Esas son las variables de proceso y son las variables de salida también, ¿sí? Es decir, que a partir de las variables de proceso, ¿salen quién? O sea, si el pago de horas entrada y la cantidad de horas entrada, entonces ¿qué pasa? Neto no es variable de entrada, pero sí es variable de proceso y a la vez es de salida. ¿Por qué? Porque sale del procedimiento. Y la renta sale de la variable de neto, pero neto salía de las variables de entrada. Y líquido sale de las dos variables de proceso que también dependieron de las variables de entrada. Es como una cadena, ¿verdad? Solución, el algoritmo. Algoritmo, planilla, arreglo. Planilla, salario. Uno, método principal. Eso lo hemos visto en los algoritmos, perdón, en las tutorías pasadas. Declaración de variable. ¿Cuáles van a ser las declaraciones de variable? ¿Sí? Declaración de variables. I y J. ¿Cómo van a ser? Enteros. ¿Qué tipo de variable es esta? Estas últimas dos líneas. ¿Son qué? Aquí le faltó 2 puntos y ponerle arreglo, ¿verdad? Pero no sé si le puedo poner. No, porque estoy presentando. ¿Sí? Estas dos últimas líneas son ¿quién? Son variables de arreglo, de tipo arreglo. Tenemos el nombre de la variable, que en este caso los puso en este caso Daniel fue el que nos describió las partes del arreglo. Entonces tenemos, y también vamos a crear en este caso, vamos a necesitar pago de hora, neto, renta, líquido como arreglo real.
Como yo estoy manejando 100 empleados, ¿cuántos arreglos hay acá? ¿Cuántos arreglos hay? ¿Cuántas variables de arreglo hay? El I y el J nos van a servir como, en este caso, como el for de cada empleado. ¿Cuántos arreglos hay ahorita? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 6 arreglos. ¿Sí? ¿Cuáles son los arreglos? Cantidad de horas, nombre, ¿sí? Pago por hora, neto, renta, líquido, porque vamos a calcular, tenemos la cantidad de horas trabajadas para cada empleado. Tenemos el nombre para cada empleado. ¿Cuántos empleados son? 5. El tamaño, ¿quién es? 100 empleados. Los nombres son cadena. La cantidad de horas trabajadas por cada empleado son enteros. Entonces el pago de horas van a ser real. O pueden hacer enteros también, dependiendo cuánto sea, digamos, el pago por hora que se les dé. ¿Sí? Entonces tenemos 5 variables de arreglos, porque estas me permiten que guardar 100 información de 100 empleados cada arreglo. Por ejemplo, cantidad de horas puede ser quién. Unos trabajaron 8 horas, otros 9 horas, otros 10 horas, otros 12 horas y así sucesivamente hasta 100. Entonces vamos a continuar. Entonces necesitamos un for para el i. Y eso ya lo vimos en la tutoría pasada, el for. Va desde i igual a 1, que significa el primer empleado, hasta llegar a los 100 empleados y que este vaya aumentando. Entonces nosotros necesitamos solicitar el nombre del empleado, la cantidad de horas trabajadas y el pago por hora. Entonces lo vamos a solicitar dentro del for. Leer el nombre i y la cantidad de hora i y el pago de hora i. ¿Qué me está dando a entender esto? El punto 2, ¿qué me está diciendo? Leer el nombre del arreglo, pero que está en el primer nombre. I igual 1, el primer empleado. La cantidad de horas y lo que está, cuántas horas trabajó. Y el pago por hora y. Estoy hablando de los elementos de cada empleado. Entonces también necesitamos neto. Neto para cada empleado. Pago por hora y asterisco, cantidad de horas y. Por ejemplo, si yo tengo un arreglo de 100 empleados, yo puedo decir el nombre de I, ¿cómo se llama? Por ejemplo, Henry José Soriano, el primer trabajador. El segundo trabajo, Jefferson. El otro trabajo, Daniel. El otro, Catherine. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que está en este caso? ¿Cómo se puede solicitar, digamos, del empleado la cantidad de horas? Solicita el nombre, solicitamos el nombre. Es decir, ¿qué es lo que estamos trabajando en el arreglo? ¿Sí? En este caso lo puede tener o se puede solicitar. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo digo solicita el nombre del empleado, solicitamos leerlo en el nombre I, que es en el arreglo de nombres, de los nombres de empleados. Cantidad de horas trabajadas, o es como que se solicite en el primer elemento del arreglo. ¿Sí? Y entonces hacemos el procedimiento. Renta I va a ser igual a neto I por 0.10. Y falta calcular la diferencia, el líquido, en la liquidación, en este caso, ¿cuánto le queda? El descuento va a ser igual a neto y menos renta I. Lo estoy haciendo para cada empleado.
El I es el contador, ¿sí? Es decir, utilizar este algoritmo para, algoritmo pseudocódigo para poder, digamos, resolver, digamos, un problema más. Estos los arreglos nos sirven para poder simplificar un algoritmo, para de un solo, digamos, poder leer, digamos, calcular todo el procedimiento de un empleado. Cuánto gana, cuáles son las horas, cuál es la liquidación, cuál es la renta. Y terminamos el ciclo foro. Eso va a ser para cada empleado, ¿sí? Esto de nombre I significa la primera componente del arreglo, o que yo voy a guardar en ese arreglo. Por eso definí antes cuáles son los arreglos. Acá está, cantidad de horas 100. Es como que yo almacene 100 espacios. Después yo lo solicito y lo estoy leyendo en lo que es en la cantidad de horas y en el arreglo. ¿Sí? Entonces, necesitamos otro foro para poder imprimir. ¿Sí? Aquí utilicé el mismo I, ¿sí? Pero no importa. Aquí tenía que haber sido J, ¿verdad? Otra variable, la J, la que inicié anteriormente, pero igual es la misma idea, ¿sí? Imprimir el nombre de I, el salario neto de un empleado, imprimir la renta de cada empleado, imprimir el salario líquido, que es lo que genera. Ese 5 imprimir ya no va, ¿sí? Y fin del método principal. ¿Sí? Este es J, ¿verdad? J. Por eso se definió antes, ¿sí? Porque no puedo utilizar el mismo, es bien con esto acá, el IJ como entero, ¿sí? Que uno lo vamos a utilizar para cada uno de ellos, ¿verdad? Acá, como ya tengo cuáles son los procedimientos para cada uno, ya solo tomo el mismo arreglo. Nombre I, neto I, para cada uno de ellos. Y ese es lo que es el algoritmo o pseudocódigo. Es decir, que no sé, quiero ver. Ya vamos a ver después. Vamos a ver en este caso lo que es el flujograma, ¿sí? Entonces, en el rectángulo vamos a tener las variables de entrada, ¿sí? El rectángulo es la variable de entrada y J los enteros. Cantidad de horas 100 enteros. Nombre del arreglo cadena. Pago neto renta líquido, que todos sean reales. Y esto lo que significa es que continúa, nosotros allá lo vimos como una, se puede utilizar también una esfera, ¿sí? Puede ser de esta forma también, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un rectángulo son las variables de entrada y también las variables de salida, ¿sí? Ahora, ¿qué estamos haciendo? El flujograma, ¿sí? Entonces tenemos la condición del I, ¿sí? La cantidad de horas, ¿sí? En este caso solo vamos a emplear lo que es lo que es cada, ¿sí? Algunos utilizan, digamos, de esta forma para utilizar el for y aquella tenía otra forma, pero es lo mismo, ¿verdad? Siempre hay pequeñas diferencias con respecto a los símbolos, ¿sí? Por ejemplo, I igual a 1 y menor o igual que 100, tenemos este for, y este 1 significa que continúa de la lámina anterior, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos lo que es, ¿sí? El for. Primero que hace es llamarlos y después hacer las variables de proceso.
Entonces el ciclo para cada empleado va a estar haciendo el mismo procedimiento acá. Entra para aquí, para el primer empleado, para el segundo empleado, va entrando acá, ¿sí? Y hasta cuando termina, por ejemplo, I es igual a 101, ya no. Entonces viene, ya no entra, sino que sale y finaliza lo que es el algoritmo, ¿sí? Le ponemos 2, que significa continúa en la siguiente lámina, ¿sí? Y acá en este caso tiene que ser el J acá, ¿sí? Nombre de nombre I, salario neto I, la renta I y la liquidación I. Ya imprimir cada uno de ellos. Y al final, en este caso, lo que es imprimir se hace de este símbolo. No sé cómo se llama, la verdad. Se me ha olvidado el nombre, ¿sí? Pero es como la mitad de un rectángulo, pero acá tiene como una pancita, ¿verdad? Se me ha olvidado, ¿sí? Este se utiliza para imprimir, ¿sí? Y acá finaliza, ¿sí? Y eso sería en este caso lo que es un ejercicio viendo como pseudocódigo, viendo lo que es el arreglo unidimensional como el flujograma, ¿sí? No sé si tiene alguna pregunta. ¿Preguntas? Acá, ¿verdad? Descripción de variables, que son arreglos, el planteamiento de la caja negra, primero resolver el problema y acá tener para la situación anterior realice los siguientes planteamientos del problema utilizando el método de la caja negra. Eso es nomás. Este problema, y me voy anteriormente para definir, es un arreglo de un tipo de dato estructurado formado por un conjunto de elementos de un mismo tipo de dato. Todos los elementos tienen que tener el mismo tipo de dato. Por ejemplo, este es el arreglo. Por ejemplo, supongamos que este de abajo es el arreglo, ¿sí? En el 0, en la primera celda, le vamos a agregar el nombre del primer empleado, ¿sí? En este segundo, el segundo empleado, el tercer empleado, y por eso el contador es el que nos sirve el I, desde I igual a 1 hasta 100, ¿sí? Es un arreglo que me guarda 100 datos del mismo tipo. No puede haber diferentes tipos. Tiene que ser del mismo tipo para que sea un arreglo de un tipo, de un arreglo unidimensional. Por eso es bien el arreglo con una dimensión de 365 elementos. Y acá nuestra idea es enfocarse en lo que es en los 100 empleados, ¿sí? El salario neto, la renta, salario líquido. No sé si hay alguna pregunta. O me dicen qué lámina les paso para que ustedes puedan, digamos, dudas que tengan. Y con esto con esto terminamos lo que es la tutoría número 5. O sea, la diferencia ahora es que hemos visto los diagramas de flujo y también hemos agregado otra variable, en este caso arreglos unidimensionales, que puede almacenarme 100 elementos del mismo tipo en una sola variable. Y eso se le llama arreglo, ¿sí?
Imagínense ustedes quieren hacer, llevan 4 materias o uno llevan 5, por ejemplo. Un arreglo de las notas que llevan, por ejemplo, pueden hacer un arreglo y pueden, digamos, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. ¿Qué tipo es? Real. Es decir, que en un arreglo me guarda 100, cuántos elementos yo quiero tener en ese arreglo. ¿Sí? En este caso lo que hace es que se solicita el número de empleados. ¿Sí? Acá. Acá. Solicitamos el nombre del empleado, la cantidad de horas trabajadas y el pago por hora. ¿Sí? Leer la cantidad del nombre I que aparece en la primera, la celda 0. Allí me voy a guardar el nombre. La cantidad de horas es el primero que me va a guardar en el arreglo de la cantidad de horas. Pago hora y, es decir, si lo vamos a ver así, vamos a agregar otra. Esto, ¿sí? Porque no me sale la... Ah, bueno, en Py lo podemos hacer también. Ok. Por ejemplo, yo tengo un arreglo. Por ejemplo, el nombre del empleado. ¿Sí? Lo vamos a poner así para que ustedes lo vean. ¿Sí? Lo vamos a ver así como entre llaves, para que lo veamos como tipo de conjunto, pero es una celda, ¿verdad? El nombre del empleado primero se llama Henry, le vamos a poner H, el otro se llama Jefferson con J, el otro se llama Daniel. ¿Sí? El nombre es un arreglo donde contiene los nombres de los que estamos en esta tutoría. Cuando yo le pido que ingrese, se va a guardar en el qué, en el nombre y hago referencia en el nombre del primer empleado, perdón, en este caso mi nombre, y lo estoy aguardando en este espacio cuando yo lo solicito. Después el otro, cuando I vale 2, cuando I vale 3, ¿sí? Lo estoy guardando en un arreglo, ¿sí? Eso es lo que está haciendo. También el número de horas, como es el primer nombre, corresponde al primero también. Y así sucesivamente. Es como una secuencia. Hacer el procedimiento del primer empleado, de las horas trabajadas, el neto, la liquidación del primer. Está haciendo énfasis en mí, ¿verdad? En Henry. Después va con Jefferson, después va con Daniel. ¿Sí? Esa es la idea de arreglos. Es decir, que en vez de tener 5 variables, lo puedo tener en un arreglo. ¿Sí? Y eso sería lo que estábamos acá, ¿verdad? Es lo que está haciendo acá. Vamos a ver acá. No, aquí imprimir acá. Sí, acá. Lo está haciendo para el primer elemento que están en los ¿cuántos arreglos? Cuando yo digo leer nombre de I, yo estoy leyendo en el arreglo, leer nombre, es decir, que yo lo estoy leyendo el primer nombre del arreglo. Es decir, que al inicio yo he definido la variable, pero no tiene ningún empleado, por decirlo así. Acá. ¿Sí? Porque la cantidad de horas, un entero. Solo he definido el tamaño, el espacio. ¿Sí? Pero acá solicito el nombre del primer empleado. Está en la primera, como en la primera celda, está el nombre de Henry, en el arreglo de nombre. ¿Cuántas horas trabajó Henry? Está en la primera celda del arreglo cantidad de horas. Pago por hora está en el otro arreglo. Con respecto a pago por hora, que es lo que le está, cuántas horas trabajó Henry, cuánto se le paga por horas trabajadas.
necesito otro arreglo para guardarlo en la primera también. Pago horas multiplicado por la cantidad de horas. El pago que se le da a Henry por el pago de horas y la cantidad de horas. Después le calculamos la renta solo a Henry y al final cuánto le va a quedar el sueldo cabal, ¿sí? La liquidación de solo Henry. Después vamos con Jefferson, que es el segundo elemento cuando I vale 2, que es la segunda celda. Comenzamos a leer cantidad y pago por hora. Y así está haciendo el mismo procedimiento para cada uno de ellos. Y al final, esto lo que está haciendo es, va a imprimir en este caso los nombres, salarios netos, la renta y el salario líquido de cada trabajador. Y este es lo que es el flujograma. Entonces, con esto terminamos lo que es. Gracias por su atención. Y con esto terminamos. No sé si hay alguna pregunta o si no, nos quedamos hasta acá. Feliz día a todos. O no sé Yo, si tienen una licenciado. pregunta. Perdón, Daniel. Sí, solo tenía una pregunta con respecto a usted cuando hablábamos de nombre, ¿verdad? En cuanto a la variable. Creo que ahí la está poniendo más atrás. Donde usted estaba en la lámina, donde usted colocaba lo que era, digamos, que iba siendo empleado por empleado. Entonces la pregunta para mí es, en ese momento usted la manejó de la forma que, por ejemplo, habló de Henry, que es su persona, luego el compañero que seguía y luego mi persona, ¿verdad? Pero la interrogante ahí que a mí me ha surgido es, vaya, para colocar esos nombres, ¿cómo? O sea, voy a ir declarando uno por uno y lo tengo que ir haciendo, digamos, paso por paso para que se me complemente la variable o cómo sería en este caso. Ok. En este caso cuando yo digo cantidad de horas, estoy generando el espacio, el tamaño del arreglo. Acá voy a guardar que los empleados que voy a solicitar, por ejemplo, Henry, las horas trabajadas, cuota por hora, el neto, el pago que se da, se le quita la renta y la liquidación. O sea, cuando yo hablo de cantidad de horas, estoy generando el espacio. ¿Sí? Acá estoy generando el espacio. Porque después lo voy a solicitar. Aquí lo solicito. Solicitar el nombre del empleado, la cantidad de horas trabajadas y el pago por hora. Ahí, cuando yo tengo el espacio arreglo, ahí voy a agregar lo que es el nombre del empleado. Solicitar el nombre del empleado, el primero, el I vale 1. La cantidad de horas trabajadas del primer empleado. El pago por horas del primer empleado. En este caso puede ser Henry. Y leer nombre I es que lo guardo en la primera celda del arreglo. O digamos en la posición. ¿Sí? O sea, esto es lo que me declara la posición. Es la posición primera. O sea, aquí tengo un arreglo nombre Henry, Jefferson y Daniel. Nombre I, que va a ser Henry. Después, número de horas trabajadas, que se refiere a Henry, el primer elemento. ¿Sí? La primera celda. Cuando yo solicito el nombre del empleado Henry, me lo guarda en el arreglo. ¿Sí? Y aquí ve, leer nombre I, aquí que me lo está reflejando en el arreglo. Estas son la primera posición 1, nombre 1, lo que está en el arreglo, nombre 1, la cantidad de horas que está en el arreglo, en la primera celda del arreglo de cantidad de horas, la primera celda que está en el pago por hora,
y vamos con Jefferson, que está en la segunda celda del arreglo nombre. Después vamos con la segunda cantidad de horas, que cuántas horas trabajó Jefferson, está en el arreglo. Pago por hora, lo que está, lo que se le da por pago por horas del otro arreglo. Por eso se definen los arreglos anteriormente. Nombre del arreglo, que son las cadenas, los nombres, Henry, Jefferson, Catherine y otros nombres que se puedan mencionar. El neto y renta líquido, arreglo de 100. Genero un espacio acá donde voy a colocar cada nombre solicitado. Y aquí me lo da. Leer nombre I, cantidad de horas I, pago I. De ahí el neto I, como ya tengo otro arreglo, ahí lo voy a ir colocando el primer pago de Henry. ¿Sí? La renta también y líquido así. Después vengo con Jefferson, hago lo mismo y lo agrego en el arreglo líquido I. La renta I, neto I, de los 100 empleados. No sé si me voy a explicar, Daniel. Sí, ahí ya le comprendí bien, porque sí tenía esa duda, porque, por ejemplo, yo no, bueno, de hecho, sí, ya, como ya se había colocado, digamos, generado los 100 espacios, ¿verdad? Para los 100 Correcto. nombres, tenía como la duda exactamente, pero tengo la otra interrogante, ahí donde dice, en el punto 2, dice leer nombre y para el segundo personaje, digamos, ya tuvimos a Henry, hoy Ajá. vamos con Daniel, digamos, perdón, con Jefferson era, Jefferson. Ajá. Ahora, con Jefferson le va a aparecer siempre esa I. No, el I me lo solicita el foro. O sea, yo lo que hago es que el I vale 1 cuando entra. Nombre 1, Henry. Cuando I vale 2, nombre 2, Jefferson. Cuando I vale 3, Daniel 3. Cantidad de horas Perfecto. 3. ¿Sí? Ahí es donde iría cambiando, entonces, para tener Ahí. más en contexto, ¿verdad? Correcto. Por eso vimos el for en la tutoría pasada, si usted se recuerda. El for Sí, aquí, el acumulador. ¿Sí? sí, perfecto, Exactamente. licenciado. Entonces ahí va creando el espacio. ¿Sí? Pero está bien esas preguntas que ha hecho. Aquí lo que digo leer nombre, estoy refiriendo a la primera posición del espacio donde va a ir colocado del arreglo nombre. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y así es donde se hace todo. Es bien importante, lo de arreglo me minimiza muchísimo, pues. ¿Sí? Eso es bien importante. Bien, entonces nos vamos a quedar acá por cuestión de tiempo. Muchas gracias por haber asistido a esta tutoría. Feliz día a todos. Buenos días, nos vemos, licenciado. Vamos.